Dex Diary, Diario de la Muerte, creado por Ale Messina. Puedes encontrarlo en Wattpad. Hace años que la tragedia invadía la vida de Yuri Katsuki. No recordaba en qué momento fue que todo su alrededor comenzó a desmoronarse. Todas las personas que amaba le habían sido arrebatadas y ahora que solo le quedaba su hijo, estaba aterrado de que éste también perdiera la vida. Su amado hijo era lo único que le mantenía vivo. Si él ya no estuviera, Yuri ya no tendría motivos para continuar. Él mismo acabaría con su vida. Su infierno comenzó cuando tenía 15 años recién cumplidos. Su padre jamás había sido un hombre cariñoso, pero al menos era preocupado del bienestar de su familia. Vivían en Tokio, ni su esposa e hijos sabían en qué trabajaba o cómo llevaba dinero a la casa. Y cuando le preguntaban, él solo respondía que era un administrativo de una importante empresa. Un día y sin previo aviso, se mudaron al pequeño pueblo de Hasetsu por órdenes de su progenitor. En aquella ciudad su padre volvió a actuar como antes, saliendo a trabajar en lo que fuera que hiciera sin dar detalles. Así fueron sus vidas por varios meses. Sin embargo, de un momento a otro, su padre desapareció. Simplemente un día se fue a trabajar y no se volvió a saber más de él. La policía realizó una búsqueda exhaustiva para hallarlo, pero fue inútil. A Toshiya Katsuki se lo había tragado a la tierra. La misma policía lo declaró como desaparecido y le comunicó a su familia que lo más probable era que el hombre estuviera muerto. Yuri era dueño de una mente privilegiada. Tenía ideas frescas, un intelecto muy superior a muchos, una bondad y amabilidad que le permitían acercarse a la gente y estos depositaban su entera confianza en él. Al convertirse en el hombre de la casa, se sentía responsable de su madre y su hermana, aunque esta última fuera 2 años mayor que él. Uno de los amigos de Yuri, Takeshi Nishigori, lo ayudó a conseguir trabajo en la empresa multinacional de su padre. Este último, al ver las habilidades del joven, lo contrató como su asistente personal, ya que incluso con solo 15 años resultó ser más competente que los últimos 5 asistentes que había tenido. Y aunque fuera solo por media jornada, estaba seguro que Yuri sería una gran mano derecha. Por esa misma razón, el padre de Takeshi, quien conocía a Toshi y a su familia de toda la vida, le pagaba a Yuri un sueldo que era muchísimo más alto de lo que ganaría un asistente de jornada completa. Sabía que ese pequeño estaba estudiando y que aún así quería mantener a su familia. El dinero que su madre lograba reunir con sus tejidos y el que aportaba su hermana proveniente de un trabajo de medio tiempo como vendedora en una pastelería no era suficiente. El sueldo de Yuri se convirtió en el gran soporte de la casa. Así pasó 1 año y medio. Yuri ya se había acostumbrado a la carga que llevaba sobre sus hombros. Esta no era tan pesada como al principio, incluso su sueldo había sido aumentado considerablemente. Y cuando al fin sentía que su vida se estaba reacomodando, una nueva tragedia lo golpeó de frente. Llevaba 3 días con una tos que sonaba como si el aire lijara sus pulmones y garganta. Su jefe le pidió que fuera al médico, ya que ese día no solo tenía aquella molesta tos, sino que también tenía fiebre. Aproximadamente a las 4:45 llegó a su casa, con una receta y una licencia médica en la mano, y la mochila que usaba tanto en la escuela como en el trabajo en la otra. No había podido comprar los medicamentos él mismo, porque la farmacia de la clínica estaba cerrada. Su madre le ordenó que fuera a acostarse. Ella y su hermana irían a comprar la medicina que necesitaba. Sin ánimos de contradecir a su progenitora, Yuri solo se limitó a sentir y arrastró los pies a su habitación, donde se dejó caer y durmió apenas su cuerpo tocó la cama. Al despertar, miró el reloj que estaba en el velador junto a su cama. Eran las 10 de la noche con 38 minutos. Había dormido toda la tarde y, a pesar que aún tenía un poco de fiebre, se sentía mucho mejor. Se levantó en busca de su madre, pero no la encontró. Llamó a su hermana solo para notar que ella tampoco estaba. La casa estaba a oscuras, con las cortinas aún abiertas y todo tal cual había quedado cuando se fue a dormir. Su madre, de forma sagrada, siempre cerraba las cortinas cuando el sol se escondía y comenzaba a oscurecer para luego prender la luz. Decía que no se debía prender la luz antes de cerrar las cortinas porque los vecinos no tenían por qué mirar dentro de la casa. Sí, tal vez su madre estaba un poco paranoica. Si las cortinas estaban aún abiertas a esa hora, significaba que su madre y su hermana aún no volvían. Eso no era normal.
Habían salido hace horas y solo iban a la farmacia que estaba a 2 calles de su casa. Con cierto grado de incertidumbre, sacó el celular de su bolsillo y llamó a su madre, únicamente para que la grabadora le dijera que el teléfono al cual marcó estaba apagado o fuera del área de servicio. Lo mismo pasó cuando llamó a su hermana, y esto logró que un mal presentimiento se instalara en su mente y corazón. Con su pulso alterado y buscando una forma de calmarse, encendió el televisor de la sala de estar. Quería algo de luz y ruido, ya que nunca le había gustado la oscuridad o estar solo. Pero ni en sus más terribles pesadillas imaginó que podría ocurrir lo que aquel canal de noticias estaba informando. Alrededor de las 5:15, una bomba había explotado justamente en la farmacia que estaba a 2 calles de su casa. La terrible explosión había acabado con la vida de todas las personas que se encontraban dentro del lugar. Incluso muchos transeúntes que tuvieron la mala suerte de pasar por fuera de la farmacia justo en aquel momento fueron impactados y perdieron la vida a causa de la detonación. Yuri observaba con horror los detalles del atentado. Se podía ver varias ambulancias, bomberos y policías en el lugar de los hechos. Tras horas de arduo trabajo, los doctores forenses habían logrado identificar a los fallecidos con los restos que los bomberos lograron rescatar. Yuri rogaba en silencio y con lágrimas en los ojos que en el estado que estaban por repetir, ya que el hecho había pasado hace horas y las identidades de las víctimas fatales habían sido anunciadas en el noticiero de la tarde mientras Yuri dormía, no estuvieran los nombres de su madre y su hermana, pero sus rezos no fueron oídos. Un grito desgarrador salió de su garganta cuando en la pantalla aparecieron los nombres de Hiroko Katsuki y Mari Katsuki. Aquella noche Yuri lloró, gritó y sintió como nuevamente su vida se hacía trizas. Takeshi, su esposa Yuko y las hijas de estos fueron los que apoyaron a Yuri en ese momento y fueron su pilar durante varios meses, donde su depresión era evidente y entendible. El padre de Takeshi lo cogió como un hijo más, incluso le ofreció su mansión para que se fuera a vivir con él. Como Takeshi estaba casado y tenía a sus hijas, él vivía en su propia casa junto a su familia. Estaba iniciando su nueva empresa de artefactos tecnológicos y este estaba teniendo tanto éxito desde sus inicios que Takeshi decidió renunciar al ser heredero de la empresa de su padre. Este último estaba muy orgulloso y feliz por los logros de su hijo, pero preocupado por el destino de la empresa cuando él se retirara, y eso hizo que notara que ahora estaba solo, sin su esposa, que en paz descansara, y sin su hijo en la mansión. Y aunque Yuri se sintió realmente honrado por tal ofrecimiento, se negó. Ahora que él también estaba solo, quería lograr levantar su vida con sus propias manos, no quería nada regalado. Sin embargo, su trabajo era tan eficiente y perfecto que su jefe no dudó en ascenderlo. Ahora, como subgerente de la empresa y con solo 17 años cumplidos hace algunos meses, Yuri seguía sintiéndose vacío, pero todo cambió cuando la conoció a ella. Iba caminando sin prestar atención a nada que no fuera su celular, hasta que chocó con alguien. Él había logrado mantenerse en pie, pero la otra persona no había corrido con la misma suerte. Vio que una joven estaba sentada en el suelo con un montón de papeles tirados a su alrededor. No dudó en agacharse y comenzar a recogerlos para entregárselos y ayudarla a ponerse de pie. De forma rápida, juntó todos los documentos y se los extendió. Lo siento. Su voz se desvaneció al momento de alzar la vista de los papeles al rostro de la muchacha. Era sin duda la chica más linda que había visto en su vida. Su cabello rojizo le llegaba hasta los hombros, sus ojos brillaban con un azul intenso, sus facciones eran dulces y finas. Su menudo cuerpo estaba perfecto y maravillosamente proporcionado. Ella parecía una pequeña pero preciosa princesa. Saliendo de la estupefacción, Yuri la ayudó a ponerse de pie una vez que ella recibió los documentos. Cuando volvió a disculparse, se dio cuenta que ella no la entendía. Bastaba con verla para darse cuenta que ella era extranjera y no japonesa. Sin estar seguro de dónde venía ella, probó hablando el inglés. Después de todo, ese era el idioma universal junto con el español. Se arriesgó con el inglés, ya que su español era muy pobre, contrario a su inglés, el que manejaba a la perfección gracias a que su padre le hablaba en japonés e inglés desde bebé. Al final podía entenderse sin problemas, ya que, por suerte, ella también sabía inglés. Se presentó como Milenka. Era una muchacha rusa de 20 años,
lo cual sorprendió a Yuri, pues él habría podido jurar que la chica tenía su misma edad, 18 como máximo. Lucía muy joven y demasiado bella, tanto que Yuri podría haber pasado el resto de su vida contemplándola. Desde aquel día, Milenka se adentró en la vida y el corazón de Yuri para quedarse por siempre ahí. Y, aunque su relación avanzó demasiado rápido, el japonés no pudo evitar enamorarse de ella desde el primer día. Ella le devolvió la vida, ella le devolvió la esperanza y logró que Yuri sonriera otra vez. Tanto era el amor del japonés que, a los 3 meses de relación y con un horrible miedo a perder al ángel que había llegado para salvarlo, le pidió matrimonio. Milenka había cambiado mucho, desde aquel día en que chocaron a las afueras de la empresa donde trabajaba Yuri, hasta aquel momento donde se encontraba de rodillas, sosteniendo un anillo, pidiéndole a su amada que no solo fuera su novia, sino que fuera su esposa. Antes ella solía ser más atrevida y su relación se basaba más en lo carnal. Sin embargo, en el último tiempo, ella había cambiado su forma de ser. Su mirada se había suavizado, era mucho más amorosa. No solo compartían en la cama, sino que ahora disfrutaban pasar tiempo juntos haciendo las cosas más sencillas como las compras de la semana, pero a su vez la notaba un poco nerviosa. Constantemente, mientras paseaban, ella miraba a su alrededor disimuladamente, como si alguien lo siguiera o tuviera miedo a ser visto, lo que para Yuri no tenía ningún sentido. Pero aquello no le importaba, nada le importaba, salvo la mujer que lo estaba mirando con lágrimas en los ojos mientras asentía. Yuri sintió que podría morir de la felicidad. Con una sonrisa instalada en su rostro, se puso de pie, sacó el anillo de la caja y lo puso en el dedo de su amada Flor. Besando sus labios, la abrazó, alzándola para hacerla girar. Al fin la vida le sonreía. Pero como si eso fuera poco, cuando Yuri bajó a su prometida, esta fue hasta su bolso, el cual colgaba en el respaldo de su silla. Sacó un sobre pequeño y se lo tendió con una gran sonrisa. Yuri recibió aquel sobre, el cual tenía afuera el nombre de la clínica a la que usualmente iban cuando se sentían mal, y sin entender qué ocurría, la abrió y lo que leyó allí lo dejó paralizado. Era el resultado de una prueba sanguínea de embarazo, y el resultado era positivo. No solo acababa de comprometerse con su amada princesa, sino que también iba a ser padre. A pesar de solo tener 17 años, la alegría que sintió aquel día jamás la olvidaría. Todo el dolor que cargaba en su alma fue sustituido por la felicidad más grande que alguna vez había experimentado. Habían acordado que la boda sería después del nacimiento del bebé, ya que no solo Yuri ya tendría los 18 años en ese entonces, sino que Milenka decía que quería lucir como cuando Yuri la conoció. Para él, ella era la mujer más bella del universo. Incluso sabía que luciría aún más preciosa con su vientre abultado, pero respetó el deseo de su prometida. Él haría cualquier cosa que ella le pidiera, porque la amaba con cada molécula de su cuerpo. En los 9 meses de embarazo su vida fue color de rosa. El padre de Takeshi ascendió a Yuri a gerente general y, al no tener un sucesor para su empresa, le pidió a Yuri si podía convertirse en su heredero. Su hijo tenía su propia empresa y había renunciado a ese derecho, así que él deseaba que aquel joven esforzado y a quien quería como si fuera también su hijo, se convirtiera en la futura cabeza de la empresa. No podía confiarle el trabajo de toda su vida a nadie más que a él, y su hijo biológico estaba más que de acuerdo con su decisión. Después de tanto tiempo, Yuri aprendió a querer al señor Nishigori como a un padre, por lo que aceptó muy honrado ser el siguiente líder. También terminó la escuela y se matriculó en la universidad, en la carrera de economía. Si iba a dirigir una empresa en el futuro, debía tener el conocimiento suficiente. Sus futuros empleados merecían un jefe competente. Desde que Milenka se fue a vivir con él, Yuri le pidió que no trabajara. Él quería ser quien cuidara de ella y con mayor razón ahora que estaba embarazada. Yuri compró un terreno donde mandó edificar una casa, la cual rivalizaba con una mansión, un tanto alejada del centro de la ciudad para que su familia tuviera un nuevo inicio, lejos de todo el dolor que guardaba su antiguo hogar. Y aunque cambiaron de casa, no se fueron de Hasetsu. Yuri contrató personal de servicio para que mantuvieran el orden y la limpieza de la casa y ayudaran a su prometida en lo que fuera que ella necesitara. Con su puesto actual de gerente general, futuro heredero del 51% de las acciones de la empresa multinacional, el señor Nishigori, lo cual lo convertía en el dueño y accionista mayoritario, y estudiando sin preocuparse de pagar la carrera ya que ésta era costeada por su padre adoptivo,
Yuri ya tenía una significativa fortuna, la cual estaba totalmente destinada a su futura esposa y para el hijo que venía en camino. Todos sus esfuerzos eran para ellos. Desde el 5.º mes de embarazo sabían el sexo del bebé, era un varón. Por eso mismo, había un cuarto decorado con los mejores muebles y juguetes seleccionados por uno de los mejores decoradores de interiores de Japón. Todos los días, Yuri entraba a ese cuarto y sus ansias por tener a su hijo en brazos crecían. Solo una semana faltaba para que su hijo llegara al mundo cuando, una tarde normal, Yuri, quien estaba en el trabajo, recibió una llamada de su amada Milenka. Una simple frase hizo que su corazón se detuviera y su respiración se atascara en su garganta. Se había roto la fuente. El bebé iba a nacer. Tras 10 horas de parto, donde todo el hospital había escuchado en un perfecto inglés, a pesar de que Milenka era rusa, que la madre de Yuri era una mujer de la noche, que él jamás le volvería a poner un solo dedo encima y que, si el bebé no nacía pronto, le arrancaría la hombría con un alicate cortante, su primogénito anunció a su padre que ya estaba allí con un fuerte grito que demostraba el carácter que tendría al crecer. Yuri sintió que sus mejillas se empapaban con las lágrimas que dejó caer sin darse cuenta. Una pequeña cabellera rubia coronaba la cabeza del bebé. Cuando el doctor puso al recién nacido en los brazos de su madre, éste abrió sus preciosos ojos verdes y miraba a aquella persona que lo contemplaba con adoración. A pesar de estar emocionado, Yuri no pudo evitar sentirse un poco nervioso y receloso. ¿Por qué el bebé era rubio y de ojos verdes? Él tenía el cabello negro y los ojos entre marrón y rojizo, mientras que Milenka tenía el cabello rojizo y los ojos azules. No lo comprendía, y por eso guardó silencio. Pero esa duda murió cuando, unas horas después, la familia de Milenka apareció en el hospital. El padre de Milenka era un hombre bastante apuesto para sus 50 y tantos años, con un cabello rubio como el sol y unos increíbles ojos azules. Su madre era una mujer de 40 años, elegante y con una belleza que Milenka había heredado. Poseía unos brillantes ojos verdes y el cabello de un sensual rojo. El hermano mayor de Milenka tenía el cabello rubio de su padre y los ojos verdes de su madre, y, en cambio, su prometida tenía el cabello rojizo de su madre y los ojos azules de su padre. Un enorme alivio invadió a Yuri. En su pequeño bebé simplemente predominaba la genética de su familia materna, incluso se parecía mucho a su tío. Su prometida le había dicho a Yuri que quería que el bebé se llamara como él, Yuri. Sin embargo, él no estaba seguro si su hijo estaría feliz con eso al crecer. Dudaba que los hijos que se llamaban como sus padres estuvieran muy conformes. Tal vez, y después de casi un año de conocer a su prometida, Yuri debió saber que de una u otra forma su amada lograba todo lo que se proponía y adoraba eso de ella. Le dijo a su esposo que no nombraría al bebé con el nombre japonés Yuri, pero nunca dijo nada de no llamarlo con el nombre ruso Yuri. En aquel momento, Yuri entendió y asumió que jamás ganaría una batalla contra su futura esposa. Lo mejor era aceptarlo ahora y aprender a vivir con ello. Lo más divertido era que una semana después de haber decidido el nombre del niño, Milenka comenzó a llamarlo Yurio porque ella, su prometido y toda su familia se confundían entre ambos Yuri al decir el nombre. A Yuri le llamó la atención el hecho de que la familia de su prometida no la llamaba por su nombre, sino que la llamaba por lo que él pensaba que era un diminutivo o algo así. Milenka le explicó que la llamaban así de cariño y Yuri le creyó de inmediato. Un mes exacto había transcurrido desde que el pequeño Yuri había llegado a sus vidas. En ese mes habían ocurrido muchas cosas, lo que incluía una prueba de ADN con la que su esposa ganó $400 de los compañeros y amigos que Yuri había hecho en el trabajo. No sabía cómo sentirse saber que Pichito y Leo, al ver a su hijo, apostaron que él no era el padre biológico, pero como él mismo había sentido intriga al principio, no podía culparlos. La familia de su madre se había mudado con ellos, y Yuri nuevamente sentía esa calidez de una casa llena de amor. Esa sensación sería aún mayor en 3 semanas más, el día en que se realizara la boda. Todos deseaban que las 3 semanas pasaran rápido. Mientras tanto, esa noche harían una pequeña celebración por el primer mes de vida de Yuri. De repente, el teléfono de su mujer sonó. Últimamente recibía muchas llamadas que hacían que su rostro se pusiera pálido. Incluso había salido algunas veces tras recibir estas llamadas.
Cada vez que Yuri preguntaba por lo que estaba pasando, ella solo sonreía y decía que era una amiga que le gustaba jugarle bromas y por eso se asustaba cada vez que la llamaba. Era una situación muy extraña. Milenka se levantó del sofá y se fue a la habitación a hablar. Después de 10 minutos, Yuri entró al cuarto solo para encontrar a su mujer sentada en la cama sollozando. Con evidente preocupación, se acercó a ella y la abrazó besando su frente. Amor, ¿qué ocurre? Dime, por favor. Me preocupa lo rara que has estado este último tiempo. Milenka lo miró a los ojos, besó tiernamente sus labios para luego levantarse, caminar al armario, agacharse y sacar una extraña caja negra del tamaño de una caja de zapatos que estaba oculta tras otras más. Ella volvió a sentarse junto a Yuri y puso la caja en su regazo. Yuri, amor mío, necesito que me escuches. Hoy te pido que confíes en mí. Necesito salir ahora. Es la última vez que ocurrirá esto, lo prometo. ¿Sabes? Eres lo más hermoso que me ha pasado. Toda mi vida estuve sumergida en la oscuridad, pero tu luz revivió mi alma. Este es el regalo más hermoso que pudiera pedir. Nuestro hijo. Asustada y con el nudo nuevamente instalado en la garganta, bajó la vista a la caja. Cuando todo lo que deba pasar ocurra, quiero que abras esta caja. En ella encontrarás un diario negro con dorado. Quiero que leas la última página primero. Por favor, te ruego que leas esa página antes que cualquier otra. Todo está escrito en inglés. Es lo único idioma que podía usar en el diario. Así que podrás comprender lo que dice ahí. Sé que una vez que leas todo el diario, probablemente no vas a entender mi actuar. No pido que lo hagas, pero siento que pase lo que pase, debes saber lo que está escrito ahí. Con una triste sonrisa, miró a su precioso y desconcertado Yuri y no pudo evitar depositar un beso en su frente. De alguna forma, siento que podré cerrar un círculo al fin. Y no me arrepiento de nada de lo que he hecho en mi vida, porque gracias a eso te conocí. Te amo, te amaré el resto de mi vida. Yuri sintió una gran angustia al escuchar esas palabras. ¿Acaso su futura esposa no iba a dejar? Milenka, ¿te estás yendo? Porque siento como si tus palabras fueran una despedida. ¿Quieres abandonarme? La última pregunta la hizo dejando que el pánico lo dominara. Jamás te abandonaría, amor mío. Ahora saldré y, con un poco de suerte, volveré a tus brazos con la mayor de las sonrisas para convertirme en tu esposa. No hay nada que desee más. Aunque le dijo aquella frase con una sonrisa temblorosa pero dulce, dudaba mucho que pudiera volver con su nueva y adorada familia. Estaba segura que aquella noche moriría. Quiero que me esperes aquí, con mi familia y con nuestro precioso Yuri. Prométeme que te quedarás aquí esperando por mí. ¿Lo prometes? No quería dejar que saliera sola. No quería dejar que ese extraño presentimiento lo dominara. No quería temblar como estaba temblando. Pero él confiaba en su amada ciegamente. Lo prometo. Milenka salió en su auto y Yuri se quedó en casa, aferrándose a su hijo mientras esperaba que su prometida volviera. La familia de Milenka notó la angustia de Yuri y, para que éste se calmara, se ofrecieron a ir tras Milenka y así cuidarla para que el japonés estuviera tranquilo. Más que agradecido, Yuri les facilitó uno de sus autos para que la fueran a buscar. Todos los autos tenían un GPS que permitía saber su ubicación y así, la familia de Milenka podía ver en el tablero digital dónde estaba el auto de su hija. En muy poco tiempo llegaron al callejón donde estaba estacionado el vehículo de la chica. Milenka solo pudo ver a su familia por última vez, con los ojos llenos de lágrimas y terror al darse cuenta que había arrastrado a su familia a su muerte sin notarlo. Antes que pudiera reaccionar, se desató el infierno. La pantalla del celular de Yuri brilló. Amor mío, aparecía como nombre. Rápidamente contestó, pero en lugar de su futura esposa, un policía lo llamaba del celular de esta para informarle que, una hora antes, su prometido y su familia fueron
algunas de las tantas víctimas de un tiroteo entre bandas rivales. Los 4 resultaron fallecidos. Yuri dejó caer el celular mientras asimilaba lo que acababa de escuchar. Finas lágrimas caían, mojando la ropita del bebé que ahora dormitaba en sus brazos. Eso fue lo que evitó que Yuri destrozara su garganta a gritos. No podía respirar. Sentía que ahogaba. No, Gritó su mente. por favor, que esto sea una pesadilla. Rugaba en su interior. ¿Qué diablos había hecho para tener que sufrir tanto? ¿Por qué tenía que perder todos los seres que amaba? Intentando calmar su respiración y latidos, bajó la mirada a su hijo, que era lo último que le quedaba en su preciosa Milenka. Lo único que evitaba que en ese momento se diera un tiro en la frente para poder reunirse con todos aquellos que lo habían dejado en este mundo. Pero amaba demasiado a su hijo como para ser igual que ellos y dejarlo solo. Él no era el único que había perdido a su ser amado. Su hijo acababa de perder a su madre y apenas tenía un mes de edad. Sollozando por el dolor de la pérdida, Yuri abrazó a su pequeño bebé y, asegurándose de no despertarlo, susurró una promesa que jamás rompería. Yuri, hijo mío, te juro que te protegeré con mi vida. Nadie te hará daño mientras yo viva. Yuri había comprado un mausoleo en uno de los cementerios de Gasexo. En él descansaban los pocos restos de su madre y hermana que los bomberos y rescatistas pudieron conseguir, y ahora descansaban ahí su preciosa Milenka y su familia. Nadie en Rusia exigió que los cuerpos fueran repartidos, por lo que Yuri supuso que no tenían más familiares allá. Al volver al funeral, Yuri encontró en su cuarto la caja que Milenka le había entregado. Sin embargo, no se atrevió a abrirla y leer el dichoso diario. Sentía que, si lo hacía, de alguna forma estaría dejando ir a Milenka. No quería hacerlo. Quería aferrarse al recuerdo de su prometida por el resto de su vida. Así que arrumbó la caja arriba del armario, dejándola en el olvido. Aunque el dolor seguía en su corazón, Yuri continuó con su vida, criando a su hijo y amándolo día a día. Su vida giraba en torno a su precioso bebé. 5 años después, el señor Nishigori decidió retirarse, dejando a Yuri como nuevo accionista mayoritario y dueño de su empresa. Yuri, quien logró graduarse en la universidad con la ayuda de Takeshi y Yuko, quienes cuidaban de Yuri mientras él estudiaba, se sentía más que listo para semejante responsabilidad. En la actualidad, Yuri llevaba 2 años al mando de la multinacional, un jefe amado y respetado. Su inteligencia y amabilidad habían hecho que sus empleados les fueran fiel y les quisieran. Después de llevar el luto por 3 años, se había dado la oportunidad de volver a conocer personas. Sin embargo, ninguna había logrado hacerle sentir lo que su preciosa Milenka había logrado. De alguna forma, aún amaba su recuerdo. Yuri o como lo llamaban todos, era ahora un niño de 7 años. A pesar de su corta edad, tenía un carácter que solo su padre, el señor Nishigori, que para el niño era su abuelo, y sus tíos Yuko y Takeshi, podían controlarlo. Era el vivo retrato de su madre, igual de impulsivo y directo. Yuri se aseguró que Yuri conociera a su madre, aunque fuera por fotos. El niño sabía lo mucho que ella lo había amado. Yuri contrató profesores particulares para que Yuri aprendiera desde pequeño a hablar en ruso y en inglés. Su madre era rusa y su padre era japonés, por lo que el pequeño sabía hablar ambos idiomas además del inglés. Yuri solía usar más frecuentemente este último idioma con su hijo. Era como un juego en el que también participaban los miembros de la familia Nishigori. Su vida al fin tenía un rumbo. Nuevamente había logrado levantarse y lo había hecho por su hijo, pero sentía que algo faltaba. Cada vez que iba a dejar a Yuri al colegio, notaba como éste miraba disimuladamente a los demás niños que iban acompañados por ambos padres. Yuri sabía que todos los niños necesitaban a sus 2 figuras paternas, y aunque Yuri le decía siempre que era feliz con tenerlo a él solamente, en su interior Yuri sentía que quizás él solo no era suficiente por mucho que lo amara. Yuri no quería olvidar a Milenka, pero sabía que el amor llegaba de golpe. Solo esperaba que si conocía a alguien que lo amara y amara a su hijo, la muerte no se lo arrebatara nuevamente. ¿Sería eso posible?